Bueno, familia, bienvenidos a este segundo video de esta primera semana de este curso de Introducción al Antiguo Testamento. Y cuando estamos nosotros hablando ya acerca de lo que es el Antiguo Testamento, y en particular la Torá, o el Pentateuco, como los cristianos le llaman, es central, por supuesto, la figura de Dios, el nombre de Dios. Yo creo que tenemos que comenzar nuestra introducción a este curso justamente dedicando unos momentos para hablar acerca del personaje más importante del universo, personaje que por siglos la humanidad ha tratado de entender y de poder explicar, pero que por supuesto sabemos que es tan grande, tan ancho, tan profundo, tan vasto que y nosotros somos tan finitos que realmente no podemos darle total explicación a todas estas cosas. Pero vamos a intentar justamente hablar acerca de un par de puntos importantes, particularmente en el comienzo de un estudio de el Tanakh acerca de la persona de Dios. Y yo quisiera comenzar con una lectura que está en el Salmo 138, versos 4 al 6, y estoy leyendo de la versión Reina Valera, que dice: Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Y claro, yo este texto lo estoy tomando como un ejemplo, no vamos a entrar en el contexto del texto en nada de esas cosas, pero sí lo he utilizado como ejemplo para nosotros poder entender algo fundamental respecto a Dios. Y específicamente a lo que me estoy refiriendo es al nombre de Dios. Así que debemos nosotros de entender que el Antiguo Testamento o el Tanakh fue originalmente escrito primordialmente en los idiomas hebreo y arameo. Otro detalle importante también es en nosotros recordar que el idioma hebreo utilizado para escribir las escrituras es muy diferente al idioma hebreo moderno que pues tenemos nosotros hoy día y que se habla en Israel y hablado por la comunidad judía alrededor del mundo. El idioma hebreo antiguo tiene solo consonantes y no tenía vocales. Y de la forma que los antiguos en ese tiempo escribían el nombre de Dios era utilizando un tetragramatón a cuatro letras. El nombre de Dios es santo en la religión judaica, por lo que el nombre de Dios no se pronuncia. Casi siempre se utiliza el nombre Adonai, que significa Señor, para describir a Dios. Es por esta razón que la gran mayoría de judíos escriben el nombre de Dios utilizando, digamos, en el idioma inglés sería God, y en vez de utilizar las letras G o D, básicamente lo que hacen es que escriben la G y la D y bajo ninguna circunstancia escriben la O, para de esa forma no tener esa vocal. En el caso del idioma castellano, que tenemos dos vocales, tenemos la I y tenemos la O, entonces básicamente eliminan una de las consonantes, de las vocales, perdón, y básicamente lo que escriben es D-O-S, para entonces que no se pronuncie la palabra como normalmente lo hacemos. Las escrituras en su forma original pues no utiliza vocales al escribirse el nombre de Dios. Y tampoco en el idioma hebreo moderno de hoy se escribe el nombre de Dios con vocales. Es decir, se sigue el formato del hebreo antiguo para escribir la palabra Dios. En el siglo 8 a.C., pues había un grupo famosísimo de escribas sagrados conocidos como los masoretas. Y los masoretas vieron que había un gran problema en la escritura del Tanakh al no tener vocales. Ellos pensaban que subsecuentes generaciones de judíos podrían quizás olvidar cómo pronunciar correctamente las palabras escritas. Así que para preservar mejor la Biblia hebrea para futuras generaciones, los masoretas se dan entonces a la tarea
de poner vocales a todo el texto bíblico. Y claro, pues empiezan el proceso, pero cuando los masoretas están haciendo todo este trabajo, se encuentran con una dificultad muy grande. ¿Cómo ellos iban a mantener el nombre de Dios sagrado sin hacer daño alguno a la forma original en que fue escrito? Así que la solución que ellos encontraron fue entonces añadir las vocales debajo de las consonantes. Es decir, cuando estás leyendo, pues básicamente tu ojo va a ir hacia arriba y hacia abajo porque hay vocales en la parte de abajo de lo que está escrito, de las consonantes que están escritas en la parte de arriba. Y básicamente así fue como ellos escribieron todo el Tanakh, pero por supuesto, cuando llegaron a la parte de Dios, pues tuvieron que hacerlo en una forma bastante interesante para poder ellos no romper con esa gran tradición de no mencionar el nombre de Dios. Así que la solución que ellos encuentran fue añadir vocales debajo de las consonantes y de esta forma el nombre de Dios se mantendría en su forma original, pero a la misma vez los lectores del Tanakh podrían recordar cómo se pronunciaría. Así que bajo las consonantes que describían el nombre de Dios, los masoretas entonces añaden las vocales que se utilizaban para pronunciar el nombre Adonai. Y es de este proceso que nace la palabra Yahweh, o como lo pronunciamos en el idioma castellano, Yahvé. Debido al sonido de la pronunciación en el idioma hebreo, eventualmente personas comenzaron a pronunciar la palabra Yahová. Es decir, de Yahweh comienzan a utilizar el concepto de Jehová. Y ya entonces, en el año 1270, un fraile dominico español, justamente era un catalán, que tenía de nombre Ramón Martí, él es la primera persona que en una traducción oficial de las escrituras utiliza el término Jehová, proveniente de la raíz, por supuesto, de Jehová, cuya raíz es Yahweh. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que la palabra Jehová, pues en realidad, pues no es una palabra real. Es decir, la palabra Jehová es el resultado de un error de traducción. Y es por esta razón que muchas traducciones de la Biblia, como la Biblia textual, pues no tienen la palabra Jehová en ninguna parte. ¿Cometemos algún pecado en utilizar la palabra Jehová en vez de Yahweh o Yahvé? O sencillamente no utilizar ninguno de esos nombres y decir Adonai o Elohim o el Eterno o otros nombres que se utilizan para describir a Dios. Pues no, yo personalmente no encuentro que es ningún pecado utilizar la palabra Jehová. De hecho, la razón por la que estoy haciendo estos comentarios es para que nosotros realmente pues tengamos un entendimiento claro de el nombre de Dios, el nombre real, nombres que han surgido como resultado de errores de traducción y básicamente como nosotros pues tenemos ya, que tenemos el conocimiento, pues seguir hacia adelante. Si usted quiere seguir utilizando el nombre Jehová, eso es un asunto personal de usted, pero ya por lo menos usted conoce la realidad de que el nombre Jehová no es un concepto bíblico, sino básicamente una invención que ocurrió por un error de traducción. Ahora bien, cuando nosotros vamos al original, pues por supuesto en Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15, vemos al Señor diciendo yo soy. Y nuevamente vemos nosotros ese proceso en el cual Él se describe a sí mismo como el yo soy. Y cuando vamos inclusive al original, en realidad lo que quiere decir yo soy el que quiero ser, no necesariamente yo soy el que soy. Así que existen esas dos traducciones que pueden describir lo que es el concepto del yo soy cuando Dios se le aparece a Moisés. Ya hemos hablado del concepto de Jehová o Jehová o Yahvé o Yahweh, y ya sabemos nosotros que a partir del año 1270 el monje dominico Ramón Martí lo utilizó por primera vez. Ya para el siglo XVI era muy común, por eso cuando tenemos
por supuesto, la Biblia Reina Valera utiliza este concepto de Jehová porque era muy popular en ese momento. Otros nombres que se utilizan para describir a Dios, bueno, la Biblia tiene infinidad, especialmente durante la lectura del Antiguo Testamento, usted va a poder ver una infinidad de adjetivos que pueden describir a Dios. Por ejemplo, Elohim, que es creador o preservador, trascendente, poderoso. El Shaddai, que esa es otra palabra que se utiliza para describir a Dios. El Shaddai, el Dios todopoderoso. El Berit, Dios de pacto. O el Elión, que es el Dios supremo. El más preferido por la comunidad judía es Adonai, que quiere decir Señor. Y particularmente dentro de las comunidades judías mesiánicas y dentro de las iglesias cristianas de raíces hebraicas, se utiliza mucho el concepto del eterno. El eterno, y ese es un concepto que ya es algo más moderno para describir a Dios. Bueno, cuando nosotros hablamos de la Biblia, ya estamos entonces moviéndonos en dirección, dejando hacia atrás el concepto de Dios, ya estamos entrando en lo que es la Biblia. La Biblia, pues sabemos que es la revelación del único Dios, el verdadero Dios. Ciertamente las demás religiones del mundo pues tienen sus escritos sagrados, los cuales pretenden pues ser de carácter divino. Sin embargo, la Biblia es el único documento que contiene en términos generales la voz de Dios para su creación. Y la evidencia que sostiene el carácter divino de la Biblia está fundamentada en el cumplimiento de las profecías que tiene registradas y los estudios tanto históricos como arqueológicos que examinan detenidamente la secuencia de este sagrado libro. Así que eso es sumamente importante. La Biblia es un libro religioso, pero también la Biblia es un documento legal. La palabra Torah pues, significa instrucción, significa guía o enseñanza. También significa ley, debido a que su contenido es justamente la ley de Dios. También tenemos otras palabras que tienen un significado muy importante. La palabra Nevim, que significa profetas. Y también la palabra Ketubim, que significa escritos. El Tanakh es el compendio de libros que los cristianos denominan el Antiguo Testamento. Así que cuando a usted le hablan acerca de lo que es la Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Es lo que nosotros los cristianos comúnmente le llamamos el Pentateuco. Así que esa es la Torá. Cuando hablamos de lo que es el Tanakh es toda la escritura que nosotros conocemos en el cristianismo, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, o toda la totalidad del Antiguo Testamento. Bien, cuando nosotros hablamos acerca del Tanakh, pues por supuesto, millones de personas buscan en las páginas del Tanakh evidenciar la historia antigua de la región del Medio Oriente, porque es una fuente importantísima a la hora de describir la vida, no solamente del pueblo de Israel, pero aún de los pueblos que vivían alrededor de ellos en el Medio Oriente. Y vemos nosotros allí, en las páginas del Tanakh, en gran medida el comienzo de la teología tanto del judaísmo como del cristianismo como del islam. Así que todo eso es sumamente importante que nosotros pues lo entendamos. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? ¿Qué contiene el Tanakh? Bueno, los 39 libros del Tanakh pueden dividirse en tres grupos. Los primeros 17 libros, que es desde el libro de Génesis hasta Esther, pues nos dan un relato histórico del desarrollo del pueblo hebreo hasta la última parte del siglo V a.C. Ya entonces los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, pues son clasificados como literatura de poesía y de sabiduría. Y ya entonces los restantes 17 libros son considerados como libros proféticos, quienes declaran la palabra de Dios durante diversos procesos o durante diversos tiempos dentro de ese caminar hebraico.
Ahora bien, desde el contexto judío, el contexto hebraico, el Antiguo Testamento o el Tanakh está dividido en forma diferente a lo que nosotros, digamos, estamos acostumbrados desde el punto de vista cristiano. Los judíos tienen los libros de la ley, o lo que es la Torah, lo que usted le llama el Pentateuca. Esa es, digamos, la primera sección de libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y ya entonces es seguido por una segunda colección de 8 libros que eran conocidos como el Nevi'im o profetas: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, que están en uno; Primera y Segunda de Reyes, que es otro libro; Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12, o los que conocemos nosotros en el cristianismo como los profetas menores. Y los últimos 11 libros están designados con el nombre de Ketubim, o escritos, o agiógrafos. Ahí estamos hablando de Salmos, de Job, de Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Esther, Daniel. Que es muy interesante que Daniel no esté con los profetas. Esdras, y claro, Esdras está conectado con Nehemías. En aquel tiempo el libro era uno solo. Y Primera y Segunda de Crónicas, que era un solo libro. Así que esto es muy importante conocerlo, porque cuando usted, si tiene la oportunidad algún día de hablar con una persona judía, pues la ubicación de los libros es totalmente diferente de como nosotros lo tenemos en el canon cristiano. Ahora bien, el Antiguo Testamento, pues, se componía de estos libros, pero también había otros libros que hasta el día de hoy siguen un debate con respecto a eso. En el tiempo de Jesucristo, pues habían 2 versiones del Antiguo Testamento, es decir, habían 2 canons del Tanakh. La primera versión, que era la versión palestina, es la que nosotros pues contenemos en nuestras Biblias protestantes. Y la segunda versión, que es la versión helenista, contenía pues otros libros conocidos hoy como libros deuterocanónicos. Libros como, por ejemplo, Tobías, Judith, Baruch, el Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos. Son libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Y a pesar de que nosotros los protestantes no aceptamos la premisa de que estos libros son inspirados por el Espíritu Santo, sí es importante recalcar que estos libros tienen un importantísimo valor histórico. Repito, estos libros que les llaman libros deuterocanónicos o libros no inspirados, o libros apócrifos, para mí es importante recalcar que pese a que nosotros desde la premisa protestante no los aceptamos como libros inspirados por el Espíritu Santo, su valor histórico es crucial para poder nosotros entender la historia del pueblo de Israel. Así que eso es importantísimo, que entendamos de que estos libros no podemos echarlos a un lado totalmente y desecharlos, porque tienen un valor de gran importancia dentro de lo que es el estudio de las Escrituras, porque nos da mucho contexto a muchas cosas que no entendemos cuando leemos pasajes de los otros libros. Así que es algo que usted debería de, en algún momento dado, dedicar atención y pues estudiarlo o leerlo. Por ser la iglesia cristiana, digamos, al final de sus primeros 100 años, una comunidad mayoritariamente gentil, tenía una gran influencia helenista, pues ellos continuaron leyendo pues los libros deuterocanónicos, mientras que los judíos helenistas abandonaron esta práctica. Y esto entonces produjo un proceso de 400 años de discusiones entre si aceptar o rechazar estos libros inspirados. Por un lado teníamos a San Agustín, quien afirmaba que estos libros eran inspirados, y por el otro lado pues teníamos entonces a San Jerónimo, quien rechazaba esa premisa. Y finalmente, pues cuando ocurre la Reforma Protestante, pues Martín Lutero es el personaje que hace una gran influencia, y debido a esto los protestantes rechazan los libros
deuterocanónicos como libros inspirados, mientras que la Iglesia Católica Apostólica y Romana los declara como parte de su canon. Ahora bien, ya entonces teniendo un claro entendimiento acerca de esto, pues podemos pasar a otra sección que es de suma importancia y es las diferentes etapas que vemos nosotros a lo largo del Antiguo Testamento. Tenemos en el Antiguo Testamento o en el Tanakh la etapa patriarcal que se desarrolla en el siglo XX antes de Cristo, y de ahí entonces vemos que pasamos a la etapa mosaica, la cual ocurre entre los años 1250 y 1200 antes de Cristo. De ahí pasamos a la etapa de la monarquía, y esta se desarrolla entre los años 1000 y 587 antes de Cristo. De ahí pasamos a la etapa del exilio o la etapa de la cautividad babilónica, y esta comienza con la caída de la ciudad de Jerusalén en el año 587 a.C. De ahí tenemos entonces la etapa final del periodo del Antiguo Testamento, que es conocida como la etapa del judaísmo. Y durante este tiempo, pues entonces es que tenemos nosotros a los persas, a los helenísticos y este gran periodo de los macabeos. Y por supuesto, todo esto culmina con la llegada de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Bueno, ¿qué detalles podemos ya a primera instancia, rasgos que podemos ver mirándolo a primera instancia las escrituras del Tanakh? Bueno, primeramente tenemos la noción ya clara de que el Antiguo Testamento, el Tanakh, fue escrito en los idiomas árabe y hebreo y arameo, escrito primordialmente en hebreo y arameo, pero también habían otras lenguas semitas que eran en menor grado porque fueron algunos textos escritos en estos idiomas, en el árabe, en el asirio, en el fenicio, en el ugarita y en el siriaco. La arqueología moderna confirma justamente pues, la descripción de los pueblos cananeos que rodeaban al pueblo hebreo durante ese periodo de tiempo. Otro detalle que es importante ya verlo desde afuera y tener claridad de esto es que el Antiguo Testamento pues, contiene errores gramaticales de traducción. Y quiero hacer una aclaración ahí, aquí voy a hacer un alto porque hay veces que nosotros confundimos la gimnasia con la magnesia y la gordura con la hinchazón. Cuando yo estoy hablando de errores gramaticales, no quiere decir bajo ninguna circunstancia que el Antiguo Testamento tiene errores en sus verdades. Las verdades de Dios son irrefutables. Lo escrito en su mensaje, en lo que es la médula del mensaje del Antiguo Testamento, es intachable. Eso no hay discusión con respecto a eso. Me estoy refiriendo es que el proceso que ha tenido el Antiguo Testamento de traducción desde el antiguo hebreo a diferentes idiomas alrededor del mundo hasta el día de hoy han ocurrido errores humanos de traducción, lo cual nos ha llevado a tener a veces grandes interrogantes porque hay cosas como que se contradicen o cosas que están mal dichas, y cuando entonces vamos al original es que descubrimos lo que quiere decir el pasaje bíblico. Así que es una de las realidades que tenemos nosotros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en este caso en un curso de lo que es el Tanakh, pues ciertamente tenemos que decir ya a priori, saliendo de camino, que existen errores gramaticales de traducción. Por lo tanto, es sumamente importante el que nosotros hagamos un estudio exegético cuando vamos a hablar de algún tema del Antiguo Testamento a fin de no caer en problemas de errores. Otro detalle que también vemos nosotros a lo largo del Nuevo Testamento es que los apóstoles consideraban el Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas, como las escrituras dadas por Dios a su pueblo. Un ejemplo de esto lo tenemos en Gálatas capítulo 3, verso 8 o en 2 de Pedro capítulo 1, verso 20. Así que entonces tenemos ya de partida que
la naciente iglesia, los apóstoles, los primeros apóstoles que tuvo la iglesia, ya tenían como base el Tanakh. Esto es sumamente importante, porque la iglesia del siglo XXI tiene basada toda su fe, mayoritariamente, yo diría en un 98%, en lo que es el Nuevo Testamento. De hecho, a mí me asusta cuando escucho pastores o maestros quienes hablan acerca de la iglesia neotestamentaria. Y dicen, nosotros somos neotestamentarios. Pues en realidad, si yo estoy diciendo eso, estoy diciendo un disparate. Yo soy un creyente de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Eso es sumamente importante que nosotros podamos capturarlo. No podemos decir que un libro es más importante que otro. Y el otro detalle es que la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Cuando los apóstoles predicaban, utilizaban como base el Antiguo Testamento porque no existía. O sea, Pablo no se podía predicar a sí mismo. Pablo, todos sus escritos estaban basados en el Tanakh. Lo que Pedro escribió estaba basado en el Tanakh. Santiago, cuando escribió, estaba basado en el Tanakh. Judas, cuando escribió, estaba basado en el Tanakh. Juan, cuando escribe basado en el Tanakh. Jesús, cuando habla en los evangelios, todas las palabras y todos los milagros y todos los hechos y todas las enseñanzas dadas por Cristo estaban basadas en el Tanakh. Así que eso es vital que nosotros podamos entender eso, que la iglesia neotestamentaria desde sus comienzos estaba basada en el Tanakh y nosotros como iglesia del siglo XXI tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que basar nuestras enseñanzas no solamente en los evangelios, no solamente en los escritos paulinos, pero tenemos que sembrar nuestra teología en el Tanakh, porque el Tanakh es la base que entonces pues, nos lleva a el Nuevo Testamento, que viene siendo una de las ramas del árbol. Y que eso es sumamente importante. El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de pudiéramos decir, unos periodos de unos 1000 años. Comenzó en el año 1000, terminó en el año 400, así que antes de Cristo, por supuesto. Y en ese periodo de tiempo fue que fue escrito, un periodo de 1000 años, fue escrito el Antiguo Testamento. Esta escritura, el Tanakh, es descrita por los apóstoles como inspirada. La palabra griega que se lee es theopnoustios. Es decir, es útil para enseñar, como en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Y las primeras versiones del Antiguo Testamento, pues lamentablemente pues están desaparecidas, pero lo más cercano que tenemos en estos momentos fue lo que se descubrió en el año 1948 en las cuevas de Qumran y en el Mar Muerto. Y las mismas copias o lo que se encontró de la Torá, pues revelan que el contenido del mensaje del Antiguo Testamento que tenemos en nuestras manos hoy es igual al encontrado en aquellos antiquísimos rollos del Mar Muerto. Es decir, la palabra de Dios se ha mantenido escrita y pese a que documentos originales se perdieron, pero sí hay evidencia clara de que lo que tenemos hoy es fidedigno a lo que nosotros creemos y enseñamos. Cuando nosotros hablamos del material en que fueron escritos estos documentos o los libros del Tanakh, bueno, pergamino, digamos, era el material de escritura más común durante el periodo del Antiguo Testamento. Sin embargo, con la llegada de los romanos también pues tenemos copias escritas en papiro. Los masoretas, que era esta orden de escribanos que mencioné en el comienzo, ellos se dedicaron a la transmisión escrita del Antiguo Testamento. Ellos copiaban las escrituras con gran cuidado y con el pasar del tiempo, pues ellos fueron los que añadieron numeraciones a los versos, le incluyeron, pues, por supuesto, las vocales a cada libro. Y es importante también destacar que todas las Biblias hebreas eran manuscritas hasta el año 1448, en el cual en Soncino, Italia,
es que se imprime la primera copia del Tanakh en una forma, digamos, no escrita manualmente. En adición a la versión hebrea del Tanakh, pues tenemos también la versión griega, conocida como la Septuaginta. Y la Septuaginta fue publicada en Egipto en los días de Ptolomeo Filadelfo, básicamente entre los años 285 a 246 antes de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo, como los apóstoles, los padres de la iglesia, utilizaron mayormente la versión Septuaginta para evangelizar al mundo gentil, y eventualmente pues dicha versión queda bajo la custodia de los cristianos hasta el día de hoy. O sea que el mundo judío no utiliza la versión Septuaginta, sino que el mundo cristiano es el que la utiliza en gran medida. Ahora bien, ¿por qué nosotros estudiamos el Antiguo Testamento? Bueno, porque los contextos del Antiguo Testamento son muy distantes de los nuestros. Bien importante eso. Cuando nosotros estudiemos las Escrituras, tenemos que estudiarlas dentro del contexto en que ocurrieron para poder entonces aplicarlas a nuestro contexto. Lamentablemente lo que ocurre casi siempre es que nosotros queremos estudiar el Antiguo Testamento dentro de una óptica occidental, y al nosotros tratar de occidentalizar el estudio del Antiguo Testamento caemos en graves errores de interpretación. Por lo tanto, tenemos que conocer el contexto cultural en el cual fue escrito con el fin de nosotros poder tener una interpretación fidedigna. Así que no es nada fácil poder nosotros comprender el propósito de cada libro del Antiguo Testamento, pero tenemos que hacer ese ejercicio de contextualización para poder nosotros entender con mayor claridad. Otro detalle es que los eruditos de estos antiguos libros pues lanzan complicadas ideas, las cuales traen consigo más preguntas que respuestas durante este periodo bíblico, y es por eso que tenemos personas que han dedicado toda su vida a estudiar estos pasajes obscuros de las escrituras antiguas. Y otro detalle que también tenemos que entender, porque tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, es que el Antiguo Testamento es mucho más grande que el Nuevo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento es 3 veces más grande que el Nuevo Testamento. Así que entonces tenemos que prestar atención a esto y aprender a estudiar las Escrituras. Ahora bien, vamos a entrar ahora a hablar acerca de lo que es revelación y escritura. Y cuando nosotros hablamos de revelación es que Dios es el que da esa revelación. Dios revela en una forma típicamente progresiva, porque si nos lo diera todo de golpe, realmente no pudiéramos nosotros. Es siendo progresivo y las pasamos canutas para poder nosotros entender las Escrituras. Así que es importante que Dios se revela a nosotros en forma progresiva a través de la historia y los encuentros con el hombre y la mujer, tanto en forma individual como en forma colectiva, ya sea Dios hablándole a Abraham como persona o hablándole a la nación hebrea como colectivo. A través del Antiguo Testamento, pues también vemos que Dios se revela al hombre y la mujer. Y esta revelación culmina con la llegada del Mesías prometido. Dios se revela mediante la creación, dejando unas huellas que las tenemos en medio nuestro hasta el día de hoy, unas huellas acerca de su existencia y de su voluntad de traer salvación, una voluntad salvífica en medio nuestro. Y otro detalle, cuando hablamos nosotros de revelación y de escritura, es el hecho de que tenemos que entender que Dios va haciendo historia hasta llegar a Jesucristo. Es un caminar de Dios en forma paciente a lo largo de toda esa historia para entonces cumplir el propósito de redención con la humanidad. Dios se revela mediante la creación de Adán y Eva. Dios se revela mediante el pacto que establece con Noé. Dios se revela mediante el pacto que hace con Abraham. Y vemos que Dios se revela en el pacto que hace con Moisés. Dios también se revela
mediante sus profetas. Y por supuesto, toda esta revelación culmina con la llegada de Emmanuel, Dios con nosotros. Así que el Antiguo Testamento no es otra cosa, sino un periodo de preparación para la llegada del Mesías. Cuando entonces nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, pues podemos llegar entonces a la conclusión de que no es solamente un documento escrito para llevarnos, digamos, hacia la persona del enviado, ¿no? De Jesús, pero también nos habla acerca de lo que ocurrió después. La misión dada por el Padre a su pueblo. Así que ante estas circunstancias de que Israel, pues, en un momento dado no pudo cumplir con ese propósito de ser la voz proclamadora de la verdad divina a la humanidad, y eso ya puede ser un asunto que nos va a tomar más tiempo el poder explicar eso, no lo vamos a hacer en este momento, pero sí sabemos nosotros que la iglesia se convierte entonces en heredera de las promesas de Dios al pueblo judío, ya que ella ha sido injertada en Israel. Así que esto es sumamente importante, porque la iglesia no reemplaza al pueblo de Israel. De hecho, la teología del reemplazo es una falsa doctrina. Muy importante que nosotros entendamos que la iglesia no reemplaza al pueblo de Israel, sino que la iglesia es injertada en el pueblo de Israel. Y de hecho, entonces, al ser nosotros parte del pueblo de Dios ya, debido a que hemos sido injertados, de que hemos sido adoptados, pues entonces ahora como iglesia tenemos nosotros la misión, el transmitir e interpretar el mensaje de Dios mediante la predicación, el estudio bíblico y el discipulado. Y parte de la misión es entonces interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos nosotros del Testamento, pues estamos hablando de un legado, ¿no? Entonces, la iglesia tiene la misión de dar a conocer el legado de Dios para con todas las naciones de la tierra. Así que entonces, cuando hablamos de la misión de Dios, no estamos hablando de la misión de Dios en términos locales, sino que de la misma forma que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, que nos llama a que nosotros proclamemos la verdad de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, lo que nos está diciendo desde el principio, desde el tiempo del Tanakh, que tenemos nosotros que proclamar la verdad de Dios localmente, regionalmente, nacionalmente y más allá de nuestras fronteras nacionales hasta lo último de la tierra. Así que eso es vital, importante. Otra aclaración que quiero traer en estos momentos es el hecho de que nosotros en nuestras Biblias pues tenemos una separación, ¿no? La separación en dos secciones de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Créanme que estas dos secciones fueron una imposición de los seres humanos, de los hombres. No es algo de parte de Dios. Personalmente, yo creo que dicha división es antibíblica. Tanto la Biblia en el Tanakh como en el Nuevo Testamento deben ser tratadas como un solo documento. El no hacerlo nos presentaría, digamos, a un Dios esquizofrénico que cambia de opinión cuando le parece. Y ese es el gran problema. Cuando usted escucha por ahí gente que dice, que la Biblia se contradice, es porque la persona no tiene puñetera idea de lo que está leyendo. Porque está básicamente basando sus ideas en un texto bíblico o en el Nuevo Testamento y no ha tenido la habilidad de poder ir a las raíces, al comienzo de todo. Y el comienzo y las raíces de todo se encuentran en el Tanakh. Así que eso es sumamente importante. Dios no se contradice, Dios no es esquizofrénico, Dios cumple su voluntad. Y si nosotros vemos la Escritura de principio a fin, podremos darnos cuenta de que todo tiene su orden, de que está todo escrito con un propósito, con un fin, que no hay contradicción y que todo concuerda en lo escrito en las Escrituras de un lado y del otro.
Ahora bien, finalmente voy a concluir esta sesión de introducción a este curso hablándoles de lo que es la hermenéutica misional. Y a lo largo de este curso tenemos que hacer eso. Yo soy un misionero, soy un misiólogo, que un misiólogo es un estudioso de los movimientos de misiones alrededor del mundo. Y es importante que nosotros veamos el mover misional a lo largo del Antiguo Testamento, no solamente desde una óptica histórica, pero desde una hermenéutica misional. ¿Por qué nosotros estudiamos el Antiguo Testamento desde una perspectiva misional? Porque este documento describe el plan salvífico de Dios que eventualmente vemos nosotros en acción en el Nuevo Testamento. Este es, digamos, el plan de acción de salvación para la humanidad. De eso se trata lo que nosotros llamamos como Missio Dei, la misión de Dios. Así que la misión no es de las denominaciones, la misión no es de los misioneros. Esos son conceptos que nosotros nos hemos inventado para poder describir algo. La misión es de Dios y nosotros, los seres humanos, quienes hemos aceptado el plan de Dios en nuestras vidas, quienes hemos tomado la decisión de vivir en comunión con Dios, nos hemos unido a ser parte del plan misiológico de Dios para con la humanidad. Y en ese sentido, Dios nos invita a nosotros a que seamos parte del grupo de miles de mujeres y hombres quienes están construyendo el reino de Dios a lo largo de este planeta. Así que eso es sumamente importante porque una iglesia que desconoce la hermenéutica misional del Antiguo Testamento no puede ser una voz efectiva de proclamación y discipulado. Cada vez que usted escucha, y esto usted lo va a escuchar quizás en muchos lugares, cada vez que usted escucha a un pastor que diga, el Señor me ha llamado a solamente pastorear en España y ser evangelista en España, o hacer trabajo misionero en España, o dedicarme únicamente a lo que estoy haciendo aquí en España, en realidad lo que usted está haciendo es golpeando la palabra de Dios, rechazando el plan misiológico de Dios para con la humanidad. Dios quiere que toda congregación, sean de 5 creyentes, o de 5.000 creyentes, o de 50.000 creyentes, o de 500.000 creyentes, como hay congregaciones en Corea del Sur que las hay. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir con la misión de proclamar la verdad de Dios en formas creativas, localmente, regionalmente, nacionalmente y globalmente. Así que ese es el plan de Dios, que una iglesia pueda conocer esa hermenéutica misional del Antiguo Testamento para que pueda ser una voz efectiva de proclamación del mensaje de perdón, de salvación para toda la humanidad. Bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros con esta sección y confío de que usted pueda, con esta base, poder tener a lo largo de este curso un mejor entendimiento de lo que es el estudio del Antiguo Testamento. Bueno, hasta aquí los dejo y el Señor les continúe bendiciendo y bueno, estaremos en el próximo video donde vamos a estar hablando acerca de los mapas de las regiones del periodo del Antiguo Testamento. Bendiciones.